¿Qué ocurre? ¿Te estás burlando de mí? ¡Es broma! Pero cuidado, ¿eh? Y sacaba la pistola. Uno de los nuestros donde prestas voz a Joe Pesci. Recuerdo incluso un poquito con angustia. ¿Sí? Sí. Robert Duvall, que le doblaste en El Padrino y las secuelas. Yo creo que esos actores, tienes que meterte dentro de ellos, porque tienes que incluso saber qué están pensando. A una película mala del oeste, la hacían buena los doblajes de entonces. Sí. Y claro, decía, esta es la situación, esa es la verdadera, la buena historia es trabajar así, ¿no? Matt Dillon, para mí ha sido un actor que he gozado haciéndolo. Sobre todo he aprendido de las personas, de los actores. Ahí es donde realmente yo me he nutrido. Es increíble, ¿no? Que estando tanto tiempo trabajando en este medio y sobre todo oyendo inglés, no tengas ni idea de inglés. Claro, porque eso demuestra que para ir a aprender inglés tienes que ir a una academia. Claro. Yo me compré, para Tony, mi hijo, en el 95 nació, o sea, en el 97 por ahí, compré de Disney, Aprenda Inglés con Disney, ¿no? Y bueno, eran 32 cartuchos de VHS. Bueno, creo que ni él abrió uno y yo tampoco. Ahora ya no puedo verlo en VHS. Claro. Entonces he decidido hacer un pendrive y poner todo, y me he prometido a mí mismo que antes de irme al otro barrio aprenderé por lo menos alguna palabra. Pues oye, un comienzo increíble porque eso lo vamos a poner. Exactamente, o sea, hemos tenido una entrada, entrada buena. Una entrada. Bienvenidos a un nuevo programa de podcast, se tenía que decirlo, por favor. Sí, desde luego. Bueno, sí, como ya vamos a poner sí, esto, ya vamos a decir. Sí, pero déjame, antes de presentarlo, déjame recordar que el 20, 21 y 22 de marzo vamos a estar en Oviedo, ¿haciendo qué? Haciendo un evento muy bonito, en un sitio muy bonito también. Sí, y que además nos podréis ver en directo. Es que era, como había dicho muchos. Sí, está. Claro, queda mejor así, queda mucho mejor. Entonces, bueno, os esperamos. Tenéis aquí. Abajo tenéis el link de las entradas del Fan Media con un 10% de descuento con el código PodcastFM para que podáis ir a ahorraros un dinerillo. Hombre, por podáis favor. Ver. Pero tenéis que ir a Oviedo, entonces. Tenemos que ir a Oviedo, sí. Claro, hay que teletransportarse a Oviedo. Yo en una ocasión fui a Gijón. Está muy bien, también hemos ido. Sí. Y allí también había un estudio, era una academia de doblaje, una academia de dobladores. Y fuimos invitados por Javier Roldán, que nos acompañó con Miguel Ángel Gener y yo. Claro. Íbamos a la aventura. Claro, Lo que pasa es que íbamos a comer fabada, ¿no? Claro, bueno, es que hombre, claro, es el propósito era ese. Claro. Pero encontramos una gente maravillosa, ¿no? Y con unas ganas enormes de hacer. A mí me sucedió lo siguiente. Yo estuve un poco triste en la primera sesión, hicimos 2. La primera sesión cuando acabó, porque pensé, joder, esta gente tendremos que decirles que se vayan a Madrid o se vayan a Barcelona para trabajar, porque aquí no van a hacer ni nada. Y luego lo pensé y hablé con Miguel cuando veníamos en el avión y tal, y decía, pero esta pobre gente, quiero decirte, o sea, tendría que dejar sus trabajos de aquí e irse, porque tienen todos mucha ilusión. Y eso es verdad. Todo el mundo tiene mucha ilusión en este trabajo, y es verdad. Yo me acuerdo cuando empecé, la ilusión no me faltaba. Bueno, yo creo que a día de hoy sigue habiendo ilusión, quizá diferente, pero si no hay ilusión no vienes, ¿eh? Por supuesto. Porque, claro, tú, por ejemplo, que estás sentado en la silla de la tortura. Así. Saldrá como en las películas. Sí. Y no me refiero a esta, sino, claro, la dirección. Vale, te entiendo. O sea, tienes de todo menos dinero. Sí. Bueno, entonces, algo he ahorrado. Algo he ahorrado. Claro, no voy a ser falso. Pero claro, o sea, hay mucha responsabilidad. Entonces, claro. No me imaginé jamás. Necesitas ilusión. Sí. De todos modos, soy un irresponsable. Y siempre que tengo algún proyecto. Lo sabía. Sí, tengo algún proyecto, casi ni lo pienso. Me tiro de la moto y lo hago. Bueno, eso significa que hay ilusión. Porque claro, si no pero es muy íntima, ¿sabes? Una ilusión que de alguna manera a veces dices.
jo, qué película esta, salen 200 y el cabo, por favor, ¿hay un papel para mí? No, porque el cliente me dice esto, este lo ha hecho 3 veces, este lo ha hecho 23, ¿y yo qué hago? Bueno, haré el negro túnel off. No, que no se ve. Bueno, y el locutor que tiene 2 frases, vale. Claro. Esto durante unos cuantos años dirigiendo, menos mal que algún compañero que también dirigía me llamaba de vez en cuando y tal, y me soltaba un poquito la historia interpretativa, ¿no? Pero lo cierto es que, Hopper, solo dirigiendo, no podía ser ajustar y dirigir. Eso es algo muy bonito porque resulta que luego queda el trabajo ahí. Claro. Pero claro, queda 1 año, 2 años, a los 3 años ya pasó por todas las televisiones, están en las plataformas, y a los 6 años ya la película dejó de existir. Ya hasta que no la ponga 13 televisión, claro. Pero entonces no te van a dar un duro, ni en seguridad, ni nada. La SGAE claro. no te va a dar nada, ¿sabes? No. Lo que pasa que, bueno, claro, lo divertido, bueno, al menos lo bonito, es que tú estás viendo cómo está creciendo el niño, la forma que coge. Eso sí. Claro, eso sí. Es muy gratificante cuando ves el puzzle que está hecho y dices, ¡buah, tío, ha quedado muy bien! Pero Entonces, yendo más al fondo de la situación de dirigir, también está los inconvenientes de problemas que tengas con la gente, en el sentido de que, claro, tú tienes una idea de la interpretación de cada personaje y la enfocas según ese personaje y lo comentas. Pero yo soy de las personas que dirige que no suelo, digamos, me baso en el ajuste. Yo lo ajusto, creo, de medida bastante bien. Entonces, elijo el casting lo mejor que puedo yo pensar que es ese casting. Podría ser otro casting, seguro, y saldría bien las películas. Pero dejo claro que el actor tiene que poner su grano de arena. Quiero decir que él tiene que tirar. Y entonces, tirando, yo puedo decirle, no, por aquí no vayas, pero va bien por aquí. Tal. Eso hace que la película tenga una frescura, porque el actor no va impelido por ataduras, va relajado, va tranquilo. Es fundamental eso. Para mí eso es fundamental. Sí. Cuando entras en una sala como actor, personalmente, aunque lleves 200.000 años en esta profesión, y aunque sea un amigo o una persona que conoces, ¿no? El director, no conoces la película, no conoces el personaje, o te dice que lo has doblado, y no me acuerdo de nada, y tienes unas mariposas que te están tocando las pelotas en el estómago, y dices, bueno, al tercer té ya vas bien. Pero los 2 primeros, sí. Madre mía. Entonces cuando dices, ahora que hemos hecho estos 3, vamos a repetir los 2 primeros. Claro, eso me mataría. No, afortunadamente pocas veces. Me lo han hecho alguna vez un supervisor yankee. Estos supervisores que venían no entendían el idioma. Y uno me hizo repetir con José Luis San Salvador, gran director. Joder, y mejor actor. Pero me hizo repetir, porque el supervisor era el americano, me hizo repetir quizá de 15 a 20 veces. ¿A que te gustan, Annie? Que le daba unas flores. No, tendría que ser un poco más decidido. Bien. ¿A que te gustan, Annie? No, pero no demasiado, es demasiado. Tercera. ¿A que te gustan, Annie? No, porque eso es cortar. Y José Luis me miraba y decía, ¿qué está pasando? Madre mía. Total, que lo hice como 15 veces. Y al final ya no sabía cómo decirlo. Pensé, si lo diría en inglés, pero como no lo sé... Annie gustante y que lo moten. Claro. A ver, eso es algo horroroso para un actor. No puede ser, porque normalmente además también ocurre que al final, si no es el supervisor yankee, por supuesto, un director que te haga repetir 3 o 5 veces un take, ¿no? Al final se queda con el primero. Se quedan con el primero. Porque hubo una época que decían al técnico, cógele la primera frase, la tercera y la segunda la repetimos. Y el pobre técnico, bueno, la segunda, porque no podía, a veces, ahora no, pero entonces se podía borrar. Sí. ¡Bum! Sí, pero no, dámelo más, como te diría, con boquita pequeña. ¿Boquita pequeña? Vale. Esto, son cosas que yo no había aprendido. Boquita pequeña, me gusta. Y claro, piensas, bueno, eso es que no quiere que lo diga muy alto, vale. Y lo decías bajito. No, pero un poquito más, que se note. Digo, ¿lo timbro un poquito más? No timbres. No, por supuesto. ¿Qué hago? Entonces haces un paripé. Sí, dices, algo
hago lo que quiero. Sí, eso está bien. Eso está. Ah, gracias, menos mal. Sí, sí. Y a veces coincide bastante con lo que habías hecho primero. Correcto. Entonces porque no dices, tengo otra interpretación. ¿cómo? Claro. Soy una persona, no soy tres personas. Bueno, hay actores en Barcelona, sobre todo, que son uno, pero parece que son tres hermanos, porque están en muchos sitios. Y digo, joder, esto son tres hermanos, no lo sabemos. Iguales. Uno se llama Jordi, el otro Marc y el otro Joan. No, es uno solo. Pero está en todos los sitios y lo hace muy bien. Quiero decirte, eso me maravilla. Me hubiera gustado a mí llegar a ese nivel, pero me tuve que conformar con meterme en la moviola y empezar a dirigir. Hostia, es verdad. Sí. En la moviola y en Sonobloc. Sí, Sonobloc, bueno. Bueno, esa moviola era tuya. Era mía, pero yo había tenido otra. En un estudio que se llamaba Pardo Films, que era la Sí. Cueva del Terror, ahí fue donde empecé más o menos a dirigir cine. Cine que era el vídeo de televisión española. Eran películas de los años 40, 35, 52, como mucho, y tal. Entonces venían en un copión de 16 milímetros. Entonces venía el copión y el señor presidente, o el gerente, cogía el copión en color y lo guardaba bajo llave. Y me daba el copión en blanco y negro. Entonces, blanco y negro era que no veía nada. Era las sombras. Todo lo que era color era negro. Y, ¿sabes? Era terrible. Entonces, sí, claro, porque, perdona, la moviola era un cacharro grande como esta mesa, con dos ruedas, lo explico a los oyentes, sí. y además tenía una pantallita así. O sea, Sí, sí. así de pequeña. Claro, en blanco y negro. Terrible. Bueno. De todos modos, puedo decir una cosa, que en realidad en Francia... porque ahora en Francia, hace ya años, doblan los actores con esa forma que tienen de Sí, pasar. el karaoke. Con el karaoke, Sí, yo no lo entiendo, pero bueno. Yo lo he probado eso. Vale, tiene que estar muy bien ajustado. Muy bien ajustado. Parece ser que allí el ajustador solo hace eso y está en una máquina así, pero no es una moviola al uso, es un aparato que tiene una pantalla y va pasando la cinta, ¿no? Y va ajustando sobre la marcha y claro, va escribiendo para que vaya con el timing de esto. Sí. Pero yo he tenido 2 veces ese tema y le dije, por favor, yo me lo puedo hacer solo sin leer, puedo hacerlo, y me han dejado. Pero yo no podría. O sea, cuando llegue ahí yo ya lo he metido o no lo meto, empiezo ahí. Quizá con la técnica a lo mejor se consigue tener un buen... Porque los franceses lo hacen. Sí. No, yo eso lo he probado. A mí no es tan mal, pero ¿Se ahorra algo? es que me gusta el papel. Claro. Porque yo me hago mis cosas y más que nada me gusta saber de dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces, cuando tú tienes un papel, si por ejemplo en el take hay 4 personas, la banda no es lo suficientemente ancha, al menos la que yo probé. Sí. Entonces hay personajes que no están fuera. Si no verías nada. Si tú tienes luego tu personaje de golpe porrazo se cabrea y hace un speech del 15, claro, todo eso se hace más pequeño. Claro, sí. Y la letrita es pequeñísima. La letrita dices, bueno, un momento, o sea, yo no puedo leer a esa velocidad esa letrita. ¿Me podés dar papel? Va muy bien cuando está pisado y entonces hay un gesto de alguien que dices, no sé dónde está el gesto. Y ahí dices, ¡ah! Y ves el gesto que se acerca a la barra y... Sí, claro. Dices, yo entiendo que hostia, eso es muy artesanal. eso va muy bien. Y que además entran en juego de la profesión más gente. Es decir, un ajustador que solo hace eso, claro. El traductor, por supuesto, el que hace la copia de esto. Quiero decir, hay más personas. No, ahora... Yo me acuerdo cuando empecé, en realidad la película la traducían en el mismo estudio, una persona que estaba currando para traducir, que además en ese estudio era Voz de España y era norteamericana, que era la esposa de Constantino Romero. Después pasaba al ajuste en las moviolas planas que había abajo, en el sótano, que era, exacto, un poco lúgubre, exacto. Pero ahí estuvieron
años de su vida profesionales como la copa un pino, ¿no? Quiero decir, de gente que, digamos, aparte de un señor que se llamaba Linares, el señor Linares, sí, que era una bellísima persona y que era el padre de Enriqueta Linares, una gran actriz, compañera nuestra, que falleció hace poco, y que el hombre ese ajustaba divino, pero no se atrevió nunca a entrar en la sala, solo ajustaba. Y suerte, claro, y suerte a eso, pues compañeros como Felipe, como Joaquín Díaz y tal, hacían también películas ajustándolas ellos, pero también hacían de Linares, ¿no? Y bueno, era una gozada cuando tenías la posibilidad de hacer una película con Felipe y además era un ajuste del señor Linares, pues bueno, tenías 3 takes, por cierto, no era más, pero bueno, era una gozada, ¿no? Claro, porque tú empezaste haciendo ambientes como sí, bueno, como tradicionalmente empieza. Yo empecé 2 veces. Yo empecé 2 veces. ¿Ambientes? No, yo empecé 2 veces porque resulta que yo estudié en el Instituto del Teatro, 3 años. Vine especialmente para estudiar en el Instituto del Teatro, porque yo era ingeniero técnico y realmente no me gustaba nada mi carrera. Y quería hacer algo de letras, pero no sabía qué, porque yo de interpretación y eso no tenía ni puñetera idea, ¿no? Y vine aquí a Barcelona, me cogieron en el Instituto del Teatro. Joder. Todo me lo dijeron en catalán, todas las clases. Claro, porque todos eran 90 alumnos, más o menos. De intérpretes, de actores, éramos 8 o 9, no había más. Los demás todos iban para escenografía, dirección, etcétera, ¿no? Pero todos eran autodidactas. Todos habían hecho ya cosas, montones. Claro. Pero lo que querían era, porque ese primer curso del año 70, era el primer curso universitario del arte dramático. ¿Qué ocurría? Que los mismos que habían ya trabajado en teatro y tal, querían el título. Y entonces eran profesores y se aprobaban ellos mismos y pasaban curso igual ellos mismos. Quiero decir, era normal, porque eran gente que tenía, bueno, en fin, habían hecho un montón de cosas, ¿no? Claro. Y después de eso, salí a la palestra a hacer teatro de calle y teatro en pueblos. Pero no había demasiado aprovisionamiento de fondos, por ejemplo, porque como ahora, ¿no?, que evidentemente las alcaldías y tal sacan más pasta. Entonces no había mucho de eso. Entonces teníamos que ir a colegios, hacer el teatro de italiano, de Buffo y tal, no sé. Y claro, era ir, clavetear el decorado, hacer el papel, desclavetear el decorado. Hacer tal. todo. ¿Cuánto ganaba? 300 pesetas. ¿300 pesetas para cuántos? 6. Nos quedábamos con 37 pesetas. Eso durante 1 año y medio. Y dije, esto no es lo mío. Porque claro, luego empecé a hacer papeles largos y, jolín, tenía que estudiar una mamotrada y resultaba que teníamos 3 meses de ensayo. Sin ni una pela, claro. Sin ni una pela. Total, que un amigo me dijo, uno que también hacía cosas de estas, pero que ya estaba más en la cresta de la ola, en Voz de España, digo, ¿qué es eso? Es el estudio de doblaje de Barcelona más importante. Digo, vale, bien. Allí hacen ambientes, la gente que empieza y, bueno, pues se ganan unas 500 pesetas o 400 por una tarde. ¿Qué dices? Sí. Vale. ¿Por quién tengo que preguntar? Por el señor Puche y tal. Bueno, me fui a Voz de España al día siguiente. Subí a la avenida del Tibidabo, bueno, para llegar, porque yo vivía muy abajo, estaba mucho más abajo. Cuando llegué allí, señor Puche, yo pensé, aquí me van a dar 2 hostias. Porque, no. Sí, un momento. ¿Cómo se llama? Antonio Lara, sí. Vale. Señor Puche, este señor que quiere hacer una prueba. No, yo no he dicho eso. Era la secretaria, muy amable, que quería ayudarme, ¿no? Y el señor Puche dijo, bien, pues vale, tenemos una posibilidad esta tarde. Mira, pase usted a la sala de abajo, a la sala B, creo que era la B, sí, la B, y espérese allí un momento. Estuve allí. Joder, qué tensión. Casi una hora, ¿eh? Y entraron al final. Es que el estudio era un poco tétrico. Pero bueno, era lo que había entonces, sí, ¿no? Porque Parro era peor. Sí, no, además olía a 35. Sí, exacto, eso era algo que me maravilló. Sí. Durante años. El olor siempre, hasta el último día. Sí. Aquí huele a 35. Y efectivamente, era un 35. Era una película que era William Holden y el de Love Story, el Ryan O'Neill, Solos contra el Oeste o algo así. Y bueno, y me dice el director, era Felipe Peña, y entró con 2 señores. El señor Puche, el señor Peris Mencheta, padre, el señor Peris Mencheta, hijo, y
pero iban a hablar con el señor que estaba allí, que era el cliente de la película y de cómo iban a desarrollarla y tal, pero yo estaba ahí interfiriendo en sus planes. Pero claro, me habían dicho que estuviera. Bueno, pues mire usted, tiene ahí ese plano en este take que hemos pasado. Es un señor que está montando a caballo, un caballo salvaje, y lo está domando. Usted tiene que estar en el cercado aplaudiendo y ayudándole y voceando y tal, ¿eh? Bien, ensáyelo usted, es al lips personales, quiero decirte, no le voy a decir lo que tiene usted que hacer, pero digamos que animando a un caballista, pues sabrá usted algo, ¿no? Sí, señor, más o menos. Vale, venga, me pongo a hacer ensayo, venga. ¿Cómo se llama el personaje? Se llama Jimmy. Venga, Jimmy, ánimo, tal, bla, bla, bla. Pasa el take, otro take. Venga, Jimmy, ánimo, bla, bla, bla. Otro take. Estuve así como 10 minutos. Ya el take era 20 minutos, 20 segundos. 20 segundos, era un vaivén acojonante. ¿Y lo tiene usted? Yo creo que sí, me parece. Bien, dispararon nada más, oscurecieron la sala, apagaron todo, luz roja. Hostia, luz roja encima de la pantalla. Eso acojona un poquito. Sí. Vale, pero yo fuerte, digo, tengo que ganar 400 pesetas. Vamos a ver. Y entonces resulta que tira, empieza los taladros, y sale el caballista, y venga, yo empiezo a saltar por el tal, venga, saltando, haciendo ruido por todos lados. Vamos, ánimo, venga, tú puedes, no. Se acaba el té. Se quedan todos fríos. Muy bien, pero está usted anima muy bien, ¿eh? Pero es que aquí en este trabajo no se puede mover uno porque hace ruidos. Y usted ha hecho muchos ruidos. La toma no valdría. Pero quiero que usted lo sepa, me ha gustado su actitud. ¿Mañana cómo lo tiene? Mañana libre. ¿Puede venir a las 5 de la tarde? Sí. Está convocado. Bien, la primera convocatoria. Y así fueron durante 3 meses hasta 12 convocatorias hice de ambientes. Bueno, claro, los ambientes, excuso deciros que era yo, el pipiolo, yo tenía 21 años, era el pipiolo y alrededor mío eran los que ya estaban afianzados en el ambientero, en el ambientismo, ¿no? Gente muy maja, pero también era gente que tenía un cierto resquemor para un novato. ¿Qué pasa? ¿Este me va a quitar el puesto? ¿No? Bueno, yo no sabía de eso, ni me lo pensaba, ¿no? Pensé que era gente muy maja, que lo fueron. Y durante 3 meses estuve haciendo ambientes, 13 convocatorias. Digo, hostia, esto funciona. En la 13ª, caí en manos de un director, al cual después he apreciado mucho y hemos tenido muy buen contacto, pero que era muy duro. La película de la televisión española, blanco y negro. Porque alguna vez se hacía alguna cosa de televisión española, que esto fue muy gracioso, porque resulta que solo hacían 35 en ese estudio, Voz de España, desde el tiempo inmemorial, desde los años 40, cuando se montó ese estudio. ¿Qué ocurría? Que vinieron los de televisión española en el 76 o 75 a comentarle a Voz de España, como sabían de su buen hacer, que querían que doblara películas de televisión española. Muy bien. Y resulta que eran de 16 milímetros. Y allí tenían la costumbre de hacer solo 35. Y claro, el señor Puche le dijo al amigo de televisión española, que venía con la mejor voluntad del mundo, es que nosotros no doblamos serpentinas, nosotros doblamos 35. O sea que no nos interesa. Yo cuando me lo comentaron esta anécdota pensé, ¿qué huevos tenía el señor aquel? Porque claro, no se veía el futuro, porque hasta entonces la televisión estaba en Guachindango, estaba en Sudamericano. Quiero decirte, pero empezaban un poco allá a intentar, sobre todo por la academia. Un poco el piececito. Supongo que por la Real Academia, que quería también hacer el castellano normal, ¿no? Bueno, pues por lo que decía de la historia esta de la última 13ª convocatoria, que salía un tipo que el director le dijo, haga usted este. Era un señor que fumaba, solo se veía la boca, fumaba y decía una frase, y sacaba una voluta de humo, una voluta maravillosa de humo. Y yo digo, ¿y cómo hago esto? No tengo ni puta idea. Hasta entonces había hecho solamente ánimos y cosas así, ¿no? Yo creo que lo hice 2 o 3 veces y no le gustó nada al director. El director subió enseguida, dijo, perdone un momento, subió enseguida al despacho del señor Puche, este señor no vale para esto, mejor que se marche. Y bueno, el señor Puche bajó, digo, señor Lara, lo lamento mucho, pero usted no ha dado el do de pecho en esto. O sea que lo siento, váyase usted. Y yo me salí de allí diciendo, ¿qué es lo que he hecho mal?
Bajé la avenida aquella, el doctor Andreu, y pensé, jodido, tenía la posibilidad de las 400 pesetas cada día o cada vez que me convocaran. Me he perdido esto. Bueno, seguiré con el teatrillo. Estuve 2 meses así y me enteré entonces que hacían los de ASADE, que eran los profesionales del momento, en lo que tenían entonces de asociación, hacían unos exámenes para actores de doblaje, para ser actor de doblaje, en Balcázar, que era el tercer estudio que estaba entonces trabajando, que eran sus propias películas del oeste que las doblaban allí. Yo me apunté, fui al señor Trifol, que era el presidente de ASADE, no lo conocía de nada, y, mejor dicho, una vez había estado con él haciendo ambientes, y me apunté. Y bueno, me presenté el día del test, había como 30 o 50 personas para las pruebas. Estaba Pilar Rubiella, también una compañera que también pasó. Qué bueno. El personaje era un actor que se llama Martin Balsam, que si entonces tenía 50 años, imagínate, yo con 22, con la voz afinada, porque nunca he tenido una voz grave. Si hubiera tenido una voz grave ya estoy distinto, ¿no? Como Salvador Vidal o tal, ¿no? Oye, 5 líneas, me las comí perfectamente. No sé cómo lo hice. Me aprobaron, ¿vale? Entonces, cuando terminó el tal, al cabo de unos días, me llaman y me dicen, tiene usted la aprobación para ser actor de doblaje. Ahora tiene usted que hacer 20 convocatorias durante un año. No se acordaban de que yo había hecho algo. Nadie era un minundi. 20 convocatorias. Bueno, yo creo que podré. 20 convocatorias. No me llamaba nadie. Al cabo de 1 mes y medio dije, voy a ir a Voz de España y allí voy a intentar que me dejen entrar de oyente. Que ya tengo el carnet. Y tengo el carnet de actor, pero todavía no tengo los 20 convocatorias. Y sí, me dejaron ir de oyente siempre y cuando dijera el director que quería hacer de oyente, si me dejaba, ¿no? Y eso sí, pues pasé por el baremo de Joaquín Díaz, de Felipe Peña, de Ricardo Palmerola, de todos los directores, ¿no? Y había un botacón a la izquierda, entrando a la izquierda, y la pantalla enfrente, y el director a la derecha, y en ese botacón yo estaba, y pasé bien, como unas 500 horas, sobre que alguna vez me dormía, me quedaba frito, era una juda, porque claro, ahí estaban trabajando, y de repente, señor Lara, ¿qué está usted haciendo? No, nada, perdón. Menos mal. Y un día entró Juan Fernández, que era el ayudante de dirección más importante de la casa, y se dirigió al señor Díaz, que estaba allí, y le dijo, señor Díaz, que ha fallado fulano de tal, que ha fallado. Y dice, y este señor que está aquí, que viene cada día, ¿usted podría venir mañana, por la mañana, a las 8 de la mañana? Que no se sentara en la butaca. Exacto, porque si no se va a dormir. No me pude dormir, porque estuve a las 8 de la mañana, fui al primero que hizo un take, a las 8 en punto de la mañana, me senté, había como 12 personas, eran de ambientes la sesión. A las 11 me llama otra vez, señor Lara, otro take, pum, bien. Yo ya estaba con ganas y avezado, no tenía mucha idea, pero a las 2:30, antes de cerrar la sesión, señor Lara, tercer take. Bueno, era una prueba, estaba bien, ¿no? Y a partir de ahí fui entrando en el juego, los directores van conociéndote, cosa que ahora es imposible porque no hay posibilidad de hacer de oyente. Claro. Y ese es el gran hándicap que ahora entiendo que existe y que yo no tuve, porque tampoco tenía muchos contrincantes. Joan Pera, el único, como joven. Y luego Vidal, Salvador Vidal, que ya llevaba 3 meses antes que yo hiciera la primera vez que entré, que hizo su presentación y evidentemente lo cogieron enseguida. Claro, porque pero era es una que voz, siempre ha tenido voz. La Pera, la claro, voz dices, maravillosa. Hombre, este chico no Claro, es mudo. claro, eso era, pero muy lógico. Pero yo fui poco a poco tanteando tal, y oye, fueron 4 años de picar piedra, pero fue muy positivo. No iba a Parlo, solo iba a Voz de España, porque Balcázar cerró al cabo de 1 mes de haber hecho la prueba. Vaya. Sí, se fue al agua. Pero bueno, fue muy bien, porque entonces vinieron películas como El Tiburón, Fiebre de Sábado Noche, Los Viernes 13, películas donde había ya jóvenes
porque hasta entonces no había jóvenes, Claro, todo claro. eran voces graves, porque eran todo mayores. Pero ahí a partir de los 73, 74, 75, ya empezaron a venir películas, y claro, pues el hermano del de Salvador Vidal, que era el protagonista, pues lo hacía yo, etcétera, etcétera. Así fue sucediendo sucesivamente hasta llegar al 77, 78, que ya más consolidado, ya incluso recuerdo una película que fue El Señor de los Anillos, la primera vez que se hizo, y me repartió el señor Peña, me repartió a Frodo. A partir de ahí, bueno, ya empecé a hacer... Porque claro, entonces trabajábamos con la gente alrededor. ¿Qué ocurría? Claro. En una secuencia tenías a Rogelio Hernández, tenías a Felipe Peña a tu lado y tú cagadito en medio. Entonces, claro, o sea, Sí, y sí. fui poco a poco perdiendo ese miedo que os he dicho que tenía con la roja, ¿no? Que cuando empezaba a hacer el take se encendía la roja. O bien el director te quitaba la luz del atril. Buah, con lo eso, cual... yo también lo había sufrido, sí, eso. si no te habías aprendido el texto, Claro. la cagabas, ¿no? Claro. Pero yo tenía solamente una línea o dos. Eso era. Pero ¿qué ocurría? Que el de al lado, que era, por ejemplo, Felipe o Rogelio, tenían 5 líneas. Y se las sabían de memoria. De memoria. ¿Qué pasaba? Sobre todo con el señor Calvo, Rafael Luis Calvo, el padre. Yo tenía que decir, por ejemplo, pues no sé, la mesa está servida, ¿no? Y cuando, después de decir las 5 líneas, el actor... Perdón. ¿Cómo perdón? ¿Qué pasa? ¿Te ha pasado esta mañana? ¿No has dormido, nene? Venga, va, otro. Otra vez las 5 líneas. La mesa está servida. Pero, chaval, hazlo bien, hazlo natural. Bien. Bueno, va, una vez más. Tuvieron paciencia, ¿eh? Entonces, la mesa está servida. Eso, bien, bien. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Dentro de 20 años serás un protagonista. Sí, Más sí, o porque menos. es que era... No, era brutal. Era brutal. acojonantemente, pues eso. Supongo que era el proceso normal que tenía alguien como yo, que no tenía ni idea de nada. Sí, pero es que claro, antes era muy heavy porque, no sé, el señor Angelat, Bueno. el señor Felipe Peña, Joaquín... Venían de la radio, además. Claro, venían de la radio, pero tenían una capacidad de retener Era el acojonante. texto. Sí, sí. Por ejemplo, el señor Angelat, yo había trabajado mucho con él y sabía tu papel Sí, sí, y el suyo. y el suyo. Sí, y entonces, cuando hacía así, que estaba diciendo tu texto. Sí, Dices, sí, 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 ¿qué sí. hace este hombre? Sí, sí, sí. Está diciendo el texto del otro. Era muy bueno. Era muy bueno. Muy y entonces, cuando terminaba, soltaba lo suyo. Claro, que el señor Angelat, que era muy bueno, tenía una voz de tipo. Era tipología el personaje suyo Sí, siempre, Luis de pero Funes. Luis de Funes, sí, pero bueno, hizo muchos Sí, actores. hizo muchos, que, pero- bueno, y luego yo he visto películas de los años 60 que había hecho incluso algún galán, ¿sabes? Pero claro, en aquel momento yo entré en el 71, pues en el 74, 75, 76 en Voz de España, porque en el 77 fue cuando se montó Sonobloc. Eso fue un alivio para la gente que estábamos entonces en la profesión, porque se montó en Roger de Flor, era una antigua fábrica de hielo, que había sido un convento. Sí. Era un poco como un estudio de cine norteamericano, ¿no? Esos de Paramount y tal, pequeño, Sí, tenía ¿no? la entradilla, Tenía una además. entradilla guapa, ¿no? Sí. Y ahí fue el señor Monclús, que tenía el estudio de Sonobloc en la calle Lepanto, pequeño, que era de publicidad, el señor Corsellas, el señor Nogueras, eran los que estaban en aquel estudio de publicidad. Y con el señor de Cinexin montaron Sonobloc. ¿Qué pasó? Que entonces resulta que, claro, Arsenio fue muy listo. Cogió a como 4 o 5 cracks de técnicos de Voz de España y se los llevó allí. Supongo que con un buen sueldo, me imagino, Sí, claro. que pagaba el señor de Cinexin. Pero claro, resulta que no tenían películas. Entonces, bueno, había 2 salas y una tercera que era la de los huevos. Estaba todo Forrada. De cartones de hueveras. Acuyonan. Pues en esa sala fui yo el primero que intervino porque hice un cortometraje en el año 77, 78, con una gente que me quiso tal, un cortometraje que fue al Festival de Berlín y que se llevó el premio. Y el doblaje lo hicimos allí, que doblaje no hablamos nada, solo eran gestos. Era un señor que se metía en un ascensor, entraban 2 más, un operario y tal, una señora, las 3 clases sociales, y el ascensor se estropeaba y se quedaba en medio, y entonces había una trifulca entre los 3, una cosa de 20 minutos, ¿sabes?
Y bueno, a partir de ahí, Sonoblog nos dio fuerza porque el señor Corsellas, que era el director artístico de entonces, cogió directores como Mario Gas, Juan Borrás, Vicente Manuel Domènech, actores buenos, claro, pero que no eran unos directores afamados, pero que eran buenos directores. ¿Qué pasó? Pues que entonces se nutrían con la gente joven, porque vinieron muchas películas italianas, de Per Paolo Pasolini, películas de esos actores italianos, películas que realmente aquí no se habían doblado porque había censura y tal, pero que se había abierto un poquito. Pero eran pocas películas para ese estudio, era un estudio que prometía ser importante. Entonces, bueno, el señor lo fue, pero es que el señor de Cinexin, que ponía el dinero, según tengo entendido, dijo, el estudio no me da un duro y yo tengo que pagar siempre. Quiero anularlo esto. Entonces se lo comentó a los socios y hizo traer a un señor empresario que dominaba el tema de cerrar empresas. Se llamaba Padrós. Y el señor Padrós empezó a pensar que aquello le gustaba más que cerrar la empresa. Qué fuerte. Y eso fue lo que salvó a Sonoblog. Claro está que Arsenio, Corsellas, Nogueras y el señor Monclús montaron CNR, otro estudio paralelo y tal, ya eso era los 80, y claro. Y entonces fue cuando el señor Padrós, yendo a Madrid, pero vamos, cada semana iba a un estudio, a una distribuidora y se quedaba allí. Pues está el señor tal de distribuidora, sí, pero no le puedo atender. Yo me espero. Se esperaba allí 1 hora, 2 horas. Al final lo tenían que atender. Sí, se venía con una saca de películas. Se venía con 2 o 3 películas. De Universal, de Warner, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues eso fue del 79-80 al 83. Y fue en el 83 cuando yo, que iba bastante como actor a ese estudio, os digo porque realmente era gente más naif que en Voz de España. En Voz de España todo era cuadriculado, y ahí había más alegría. Y ahí en el 83, 84, no sé por qué... Es que hasta el local teníamos. Sí, hombre, era muy hermoso. Bonito, era muy hermoso. Incluso el lavabo, que era muy cutre, pero estaba allí al lado de las palomas. Y era cojonudo. Es el que veías la calle, ¿no? Sí, bueno, no, era los interiores del casoplón aquel, ¿sabes? Era un patio de luces. Claro, eso en Sonoblog de Roger de Flor. Pero bueno, el baño está... Yo recuerdo que había un baño abajo que era con unas cortinillas de tipo, no sé si te acordarás, unas cortinillas que hacían ruidito, que al lado estaba una moviola que luego fue para mí... Exacto, que estaban debajo del bar. Exacto. Que tenía sentido por el café. Exacto, al lado del baño, al lado del váter. Pero había otro váter arriba, y ese váter de arriba es el que digo en Las Palomas. Y os digo esto porque ahí en el 83 un señor, un tal Bristein, llevaba películas allí y eran normalmente S, de película S, Marios. X y tal. Y entonces me dijo a mí, que había hecho algunos papelitos con él, ¿usted podría venirme al estudio que voy a montar ahora? Yo, sí, ¿para qué? Para hacerme ajustes y direcciones. O sea, yo, como no sé decir que no, le dije que sí. Y bueno, fue mis primeras cosas de dirección, conjuntamente con vídeos de aquel señor. Fue la cosa un poco más allá, me conocí, porque entonces empezaron a salir estudios como si fueran champiñones, ¿eh? Sí. Hasta 19 estudios conté yo en una ocasión. Sí, me parece que yo llegué a contar hasta 23. Sí, te supongo, pero yo dominé 7 estudios. Dominé, quiere decir que me llamaban de 7 estudios para dirigir. ¿Qué ocurría con eso? Que yo llamaba a los actores hasta personalmente. Viernes por la noche llamaba para el sábado por la mañana y les molestaba. Entonces, no les molestaba, era trabajo, pero claro. Y ahí empecé a tener una leyenda de que era Dios, estaba en todas partes. Y eso me hizo un poco pensar, coño, estoy haciendo algo mal, ¿eh? Pero bueno, yo seguía haciendo esto hasta que ya en el 85, yo estuve 1 año y medio también en Parlo. En Parlo tuve un problema, porque una serie que se llamaba Candy, resulta que esa serie, el muñeco movía mucho la boca, pero solo decía, tengo sed. Y claro, yo decía, bueno, ¿y qué hago? En ningún país se doblaba todo, solo se doblaba el tengo sed. Pero aquí somos tan así masoquistas que doblábamos todo. ¿Cómo? Pues inventando el texto. Hace un calor terrible. En este momento me bebería una fuente. Mira, ya hay una fuente. Estupendo, qué sed tengo. Vamos allá. Y llenaba la boquita, pero eso era
a take, personaje a personaje. Wow. Claro, hice los primeros ajustes, que no me los supervisó nadie, pero entonces había un interregno de supervisión que le habían echado a la persona, no diré el nombre, de televisión, y había ganado el pleito, y lo volvieron a readmitir, y volvió a ser supervisora. Y esa persona me empezó a revisar los guiones. Como ponía tanta letra y todo el rollo, me apuntó en un día, señor Lara, haga usted el favor de ajustar mejor. Digo, pero, y me lo mandaron, y en el estudio lo vería todo el mundo, y a las 8 de la mañana me veo esto y digo, Dios mío, pero esta señora, la llamé, tenía su teléfono, la llamo. Oye, perdona, mira, es que esto es porque tal y que cual. Ah, bueno, ya, pero no, me gustaría que lo hicieras más perfecto. Sí, bueno, intentaré. Al cabo de una hora me llama el señor presente, el director, Miguel Lucas, que era el hijo del dueño del estudio. Oiga, Lara, usted trabaja para mí, ¿sí? Sí. Y yo tengo un cliente importante, ¿sí? Televisión Española. Me quedo con Televisión Española. Usted tiene la puerta allí, ya puede salir. Y me despidió así. Bueno, una despedida más. Casualidad de las vidas. En aquel momento convocó a Antonio García Moral, que era un actor que había estado en Barcelona y se había ido a Madrid y lo había vuelto. Sí. Eso fue en 82, 83. Y resulta que cogió a este chico para dirigir allí el doblaje de vídeo. Porque el cine lo hacía Dionisio Macías, ¿no? Y Alberto Trifol también hacía vídeo, sí, ¿no? Entonces, lo cogió y tal, y a mí me llamaron de Sonobloc para hacer un 35. Hostia. Un 35, que era una película francesa, que tuve a Vidal de protagonista, gustó, me dieron otra al cabo de un par de semanas o 3, y así al cabo de un mes otra, y durante 2 o 3 años hice un promedio de 12 películas de cine, 7, 8, 12, y a la vez hacía vídeos, muchos vídeos, pues todavía seguía haciendo vídeos, o sea, me diversifiqué. Sí, tocaste muchos palos. Tocaste no todo, descansé, claro. Nada. No, tuviste una época muy fuerte. La pena, no sé cómo lo aguanté. Claro, es por eso que digo que tú tienes muchos tiros pegados en esa silla, y además en la silla de la moviola. Y la moviola, que la moviola pasó a ser, en cuestión del vídeo, pasó a ser, porque entonces empezaron los betas y los VHS, empezó a ser mi casa. Que entonces ya en zapatillas y tal, ajustaba allí. Era un poco más cómodo. Sí, era un poco más cómodo, pero también era un poco gastoso, porque la electricidad... claro, ya iba a tu cuenta. Ya era por mi cuenta, ¿no? Sí, pero claro, tenías una pantalla ya más grande. Claro, televisor. Claro, un televisor, pero claro personal. Que de aquella pequeñita, que yo era para dejarse... Era la vista totalmente. Bueno, las córneas quemadas. No lo sabes muy bien, porque al cabo de los años, fue hace unos 6 años... me dio un ictus en el ojo, seguramente esa historia. Claro, porque todo tiene su porqué en la vida, todo tiene su porqué. Luego. Y bueno, pero era feliz, ¿qué demonios? Era feliz. Estaba haciendo algo y en lo que te gustaba. No me lo imaginaba que llegaría a hacer eso. Es que no me lo imaginé nunca. Y claro, eso también me conllevó a hacer papeles importantes y tal. No muchos, porque en el momento que uno dirige, la mayoría de gente se olvida de uno, ¿no? Se olvida de ti, porque está ocupado. Y era verdad, estaba ocupado, pero un hueco lo podía hacer para hacer un papel de 20 takes, de 30 takes, ¿no? Pero había un poco de oscurantismo en eso, ¿no? Sí. Pero bueno, la sala de al lado. Sí, justamente. Claro. Empecé a hacer un personaje que era de Billy Crystal, porque me lo dio Camilo García en el 82, me parece que fue. Era una película con el negrito aquel de un bailarín. Y tal, y eran policías y tal, y bueno, me dio el papel ese. Y luego, ya en 84, 86, cuando ya empecé a dirigir allí más a menudo en Sonobloc, me vieron varias películas de Billy Crystal, que las hice yo y tal y que cual, y al cabo de unos 6 años o 7, estaba yo dirigiendo una película en la sala de la derecha, la primera, no me acuerdo si era sala 1, me parece que era 1. En la 2 estaban haciendo otra película, y yo no sabía quién era, porque cada uno iba a lo suyo. Resulta que estaban haciendo una película de Woody Allen que salía el Billy Crystal y no me habían convocado. Bueno, dije, vaya mala pata, corcha, lo he hecho ya 4 o 5 veces y me dice, bueno, sigamos. Al cabo de un rato me viene un ayudante, que era la de la otra sala.
Sí, Antonio, ¿podrías venir el sábado a la película que está haciendo fulano de Woody Allen? Sí, ¿qué pasa? No, que quisieran hacer contigo el Billy Crystal. Ah, vale, sí, bueno. No iba a decirles que no, ¿no? Y sí, fui el sábado aquel, y eran 40 y tantos takes, bueno, había hecho un chaval, alguien lo había hecho, pero alguien también de la productora había dicho, oiga, que a mí me había hecho, porque era de la misma productora, el señor Lara, y le había gustado, vaya. Esas a lo cosas... mejor el que dirigía no lo sabía. Sí lo sabía, ¿Sí? Pero había un poco de inquina. No por el hecho de que éramos enemigos, no, sino porque estaba haciendo otra película enfrente. Sí, probablemente. Sí, probablemente. Había ese proceso, lo he sabido llevar, no ha habido tanto problema. Cuando en una ocasión me ocurrió algo también parecido todavía en Sonobloc, con un director afamado y que se repartía mucho los protagonistas, pero muy bueno, supe que hacía un papel alguien que no era yo y que no me había convocado. Salí de mi sala, le pegué un puñetazo a la puerta porque era una puerta que estaban los que tiraban los takes, una puerta de madera pero blanda. Ah, vale, sí. Le pegué un pepinazo de rabia y me fui. Esa puerta quedó así durante 2 o 3 años y era la puerta que Lara había dado el puñetazo. No sabían por qué, ¿eh? Tenías tu propio monumento. Sí, lo tenía. Sí, ahí pero hablan. estas cosas que de repente me saltaban, ¿eh? Yo tenía un poco los... Un pronto y un lectura. Sí, bueno, sí, tú tenías un pronto y un lectura. Un yin y yang, ¿eh? Sí. Esto realmente, yo creo que la verdad es que ha sufrido mucho la gente con mis direcciones. Pero quizá porque yo era demasiado perfeccionista en cierto aspecto, de momento. No, bueno, y muy visceral. Sí. O sea, eso, vamos, había aquello y quería que lo hicieras bien de puñetera madre. Hades era un aficionado. Sí. Cuando te encendías tú. Sí. O sea, la verdad es que he tenido varios momentos sí. Fui paliando. Yo he visto otros. Sí, ya lo sé. Fui paliándolos con el tiempo, ¿eh? Con el tiempo creo yo que me he portado mejor, ¿eh? Sí, no tiene, o sea, solamente ha quedado la esencia ese carácter. Pero yo no sé por qué, porque yo creo que no tenía así el carácter de antes de entrar en el mundo del doblaje, en casa, ¿sabes? En la universidad, haciendo la carrera de ingeniero técnico. También era un poco así, como si no me salía una cosa, daba un puñetazo en la mesa. Es decir, tenía esa rémora, quizá porque venía de mis genes familiares, a lo mejor, porque claro, mi familia era del sur, granadinos, etcétera. Y bueno, son gente de la faja, la navaja, etcétera, ¿no? Y que decirte, bueno, no eran del Ronquillo, no eran de Jaén, pero casi, porque no se podía entender lo que hablaban. Pero bueno, de todos modos, yo salí bien, no tuve acento de andaluz nunca. Es verdad. Increíble. Y yo no sé por qué, porque mi hermano que nació... Fuiste castellano siempre. Sí, mi hermano que nació después, a los 6 años... siempre tuvo un acento un poco andaluz, ¿no? Sí. En cambio yo no. Y eso me valió un poquito también para trabajar en el mundillo de aquí, ¿no? Porque claro, tuve un fallo grande, que es que no pude aprender catalán. Eso fue un fallo porque realmente yo había estudiado en el Instituto del Teatro, como os digo, todo en catalán, y claro, en realidad era una esponja. Incluso una profesora que se llama Coscolla, que, era muy mayor, el único alumno que iba a catalán era yo. Y estaba encantada conmigo, ¿sabes? Luego tenía un tal Bersevisky, que era el de Espadachín, que era también de la universidad y tal, y que era el señor Bersevisky, era un señor también polaco, que tendría 60 años, y le gustaban las mujeres más que un tonto un lápiz. Y... prefería trabajar con las señoras, con Mari Carmen Elías, por ejemplo, la cogía de la cintura, tienes que ponerte más en posición plié, tal, no sé cuánto, no sé. Bueno, lo hacía con acento, el pobre hombre no dominaba el castellano. Y eso fue también un poco esas anécdotas, ¿no? Pero vamos, muy aburridas, muy normales, ¿eh? Yo creo que todos tenemos una vida oculta. Y tanto. Joder, Antonio, menudo comienzo porque llevamos 40 minutos de programa. Soy un pesado. No, increíble. No. O sea, ¿no? Vamos, No. Esto... Te íbamos a preguntar cosas con esas respuestas. Sí, o sea, Vale, es que olvidarlas. es que fíjate, nos has contestado
todo el guión sin haber hecho ninguna pregunta. Esto es increíble. ¿No podemos ir entonces? No, falta la otra mitad. Bueno, falta la otra mitad. Pero todavía aún no le hemos presentado con nosotros. Con nosotros está Antonio Lara. Vale, oye, caracoles. Wow. Déjame preguntarte sobre esto. Hace unas semanas, ya un mes, conocimos sobre el fallecimiento de Robert Duvall, que le doblaste en El Padrino y las secuelas. Uf. ¿Cómo recuerdas doblarle? Bueno, eso fue un palo, porque claro, eso fue en el 2007. Resulta que yo había hecho El Padrino 3, la tercera parte, en el año 90. Quiero decirte, la había dirigido, vaya. Entonces, claro, había cogido actores que no eran de Madrid. Claro, El Padrino era de Madrid. Entonces, la distribuidora Universal, en ese momento, alguien que entró entonces, quiso que doblaran la película en Sonoblog con actores de Barcelona para equilibrar la tercera. Que fueran actores de Barcelona, que fuera Ricardo Solans, que tal y que bueno. Claro. Bueno, Ricardo Solans me dijo que no. Dotú me dijo que no. Yo lo entendí porque, claro, era un remake. Teníamos que doblar otra vez una película que es para mí es una belleza de película. Es muy buena. Entonces no me amilané porque el señor Padrós quería que le hiciera sí o sí, si no otro. Y empecé a hacer un paralelismo entre las voces de Madrid y las voces de Barcelona. Y entonces conseguí un elenco bastante parecido dentro de todo, ¿no? Claro. Jenner, por ejemplo, haciéndome a Marlon Brando con la voz afónica y tal. Tony Mora haciéndome al personaje de Niro, del protagonista, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Al Pacino. Al Pacino, gracias. De Al Pacino y tal, ¿no? Alba Sola haciendo a la que ha muerto hace poco también, a la actriz. Y bueno, y la hicimos la 1, hicimos la 2. La 2, afortunadamente, Robert De Niro hablaba en italiano y no tuve que doblarlo, ¿no? Y bueno, eso fue el proceso por lo cual yo tengo el honor de haber hecho la segunda versión doblada. Siempre yo creo que bien, aunque no creo que fuera superior a la primera. Estaba muy bien doblada la primera, solo que tenían un problema, y es que no estaba muy bien ajustada la primera. ¿Y qué ocurría? Pues que los actores eran muy buenos y sabían sortear la labial y pero se notaba un poquito, ¿no? Pero bueno, y yo seguí además el ajuste de aquel momento. ¿Cómo fue? Pues que alguien me pasó el guión ajustado de oído y yo cambié 2 o 3 cosas, más que nada para seguir fiel a lo que se hizo. Entonces, claro. Pues yo no presenté ni en SGAE ni nada, ¿no? Y cogí es eso, exactamente. Se hicieron parecidas las voces y yo esa vez dije, voy a repartirme el Duvall porque siempre me había gustado mucho. Era un actorazo. Sí, me había gustado mucho también en aquella película bélica que él se ponía un sombrero yankee y les decía a los tíos, estaba genial. Sí. Y aquí estaba bastante normal, era un poco taciturno, era el abogado del consiglieri, pero yo creo que me iba, y si no, me daba igual, lo iba a hacer. Y lo hice por eso, porque la dirigí yo. Quiero decirte, si no lo hubiera dirigido yo, no lo hubiera hecho seguramente. Pero otra peli de mafiosos en la que también apareces es uno de los nuestros, donde prestas voz a Joe Pesci, peliculón. ¿Cómo recuerdas esa peli? Porque esa peli sí que ha marcado un antes y un después. Recuerdo incluso un poquito con angustia. ¿Sí? Sí, porque en el casting no sabía quién repartir a Joe Pesci. No lo sabía, no, porque quería a Antonio García Moral, pero Antonio no quiso, porque entonces era un poco cuando estaba en Madrid todavía, claro. Y tal, ¿no? Tenía cosas, porque estaba haciendo lo del viaje al fondo del mar, no, estaba en vacaciones en el mar. Sí, vacaciones en el mar. Sí, tal y que cual. Y bueno, estaba mucho en Madrid. Sí, estaba allí. Vino en el 82, volvió en el 82. La verdad sea dicha, para mí fue un honor hacer esa película. Porque, claro, o sea, tuve un elenco artístico que te morías, ¿no? Quiero decirte, era, increíble. Solo que tuve un hándicap que luego me gustó. Y es que yo iba a decirle a Manolo García que me hiciera al actor protagonista, pero era muy joven, era más joven, no mucho más. ¿Cómo se llamaba el actor? Ray Liotta. Ray Liotta. Y el supervisor
me hizo hacer pruebas. Y cogí a 3 actores de aquel momento y tal, y cogió a Perico Molina. Y lo bordó, el personaje lo bordó. El resto de casting lo hice yo. Es decir, yo he tenido un hándicap en mi vida profesional. Es que he sido muy pesado con los... No he dejado a los supervisores casi nunca y he tenido muchos graves problemas, porque claro, era muy jodido que un señorito como yo, que tenía 32 tacos, le dijera a un supervisor de Universal, a una supervisora, sobre todo mujeres, sí. No, esto no sé qué, yo creo que es mejor este actor, no, pero yo pienso, no, pero es mejor este actor, piénsalo, en ese momento, en la secuencia que tiene el inicio, ahí está, le enrollaba una historia y me la llevaba al huerto. Y Claro. porque claro, era la única fórmula. Yo decía, vamos a ver, si yo hago la película con los actores que me diga, serán buenos profesionales, pero no es mi idea. Y con lo cual entiendo yo al director que decide un casting y dices, hostia, ¿qué casting ha hecho este director? No, porque era su idea. Su idea es fundamental. Déjale, si se estrella, ya se lo quitarán, ya le borrarán la película, le darán y con es lo otro. que decías tú antes, ¿no? O sea, que a lo mejor con otro elenco también queda bien. Claro. Pero la dirijo yo, es mi elenco. Claro. Entonces es mi idea y con eso quiero hacer el niño mayor. Yo pensaba así, alguna vez me soltaba un moco el cliente de turno diciendo, pero el que paga soy yo. Y yo decía, perdona, tú eres el supervisor, usted es la supervisora, no es la dueña, de Warner, es Universal o Warner o tal, ¿no? Y yo en esos momentos, además, empecé a hacer películas para todas las distribuidoras mayores, que fue increíble. Es verdad, porque tuviste una época Antonio Lara Mayor. Sí, y fue también un poco problemático, porque claro, las personas que me daban las películas, que eran las supervisoras de los estudios, de las distribuidoras estas, se reunían a cenar cada 2 meses o así, y entonces hablaban de sus cosas. Lo sé por un topo, que era una distribuidora española, me lo decía. Antonio, esta mañana, anoche estuvimos cenando todas las distribuidoras, todas las señoras, pero todas eran señoras, y tal, y estuvimos hablando, oye, ¿qué estáis haciendo ahora? Pues fulana, la película de tal, ¿y quién te la lleva? Antonio Lara. Ah, vale. Y yo estoy haciendo tal, estoy en Sonobloc, ¿quién te la lleva? Antonio Lara. ¿Y tú? En Voz de España tengo una que me está terminando Antonio Lara. Digo, cuando me enteré de eso pensé, madre mía, me quedan 2 días para hacer Antonio Lara. Y tuve la potra de que, a pesar de que en algunos casos siempre habrá habido alguno que habrá dicho, esta no es la de Antonio Lara, me seguían dando pelis. Eso fueron casi 15 años. Fueron muchos años. Sí. Muchos años. Y en el caso de uno de los nuestros... en director. Que hubo un momento que hacía todo el cine. Allí éramos Camilo García, que hacía las películas Fetén, porque claro, todo tiene su momento. Yo era muy rápido, demasiado rápido. Quiere decirte que si yo terminaba una película en 7 sesiones, a lo mejor otro director lo hubiera hecho en 9. Yo lo hacía en 7. El señor Padrós estaba contentísimo. El señor Padrós en alguna ocasión me decía, no sé cómo lo hace, pero sus películas tienen un algo. Digo, bueno, quizá, no 2 sé. días menos. Menos mal que tenían un algo. Y me seguían dando películas, quiero decirte. Sí, Juan Fernández era terrible porque el viernes por la tarde entraba Juan Fernández en la sala donde estaba terminando la película de turno y me decía, Antonio, hay una película muy urgente que tendrías que preparar para el martes. Se acabaron las vacaciones de jueves. Yo pensaba el sábado y domingo descansaré, no descansé. Moviola. No, Moviola no, ya tenía Todo se resume en eso. Ya tenías el beta. En el caso de uno de los nuestros, ¿hay alguna escena que recuerdes con mucha dificultad a la hora de doblar a Joe Pesci? Para mí fueron todas difíciles, pero a ver, el tema básicamente es que yo tenía una preparación de antes, de los años 77, 78, 79, 80, cuando era actor nada más, que había trabajado mucho películas chinas con Dionisio Macías, con Miguel Ángel Valdivieso y tal, y las películas chinas eran muy ágiles, con unos ajustes y traducciones mortales, pero que te daban... Esto es igual como luego con la producción de dibujos y tal, os dio mucha facilidad, el manga claro. Os dio mucha facilidad para ir rapiditos y tal, y con intenciones, con buenos tonos. Claro, yo tuve esa escuela antes. Y claro, yo no me iba a repartir a Joe Pesci, no, porque precisamente era un peliculón y siempre he pensado que un peliculón, si tú te repartes algo, dejas un poco de lado para centrarte en tu personaje. Y yo pensaba, esto no podía ser,
Y afortunadamente no lo hice, pero el Joe Pesci tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo porque no encontré a nadie para ese papel. Si hubiera estado Antonio García Moral, me lo hubiera hecho él. Incluso pensé también en un chico de Madrid que estaba en Barcelona, nació en Barcelona, Dotú, ¿sabes? Pero yo en aquel momento pensé, este tío es feo, de copón, tal, y además me hizo gracia, bajito, me hacía gracia su forma de interpretar. Sí, es que es. ¿Qué pasa? ¿Me quieres? ¿Qué ocurre? ¿Te estás burlando de mí? ¡Es broma! Pero cuidado, y sacaba la pistola. Era muy divertido. Era un bomborazo. La escena de es que me haces mucha gracia. Ah, sí, esa escena es mítica. Y luego al tío del restaurante o del bar que le dice, señor, no sé qué, me debe usted 8.000 euros, $8.000, no sé. ¿Ah, sí? Ponlo a la cuenta. Es que la cuenta ya está. Oye, tú, pero no sé qué. Bueno, era acojonante el tío, cómo salía de una a otra. Luego que se caga al pobre araña. A la araña. Yo no me lo imaginaba, sí. Cuando la estaba ajustando pensé, qué cabrón, pobre araña, que era Luis Posada, además. Sí, es verdad, porque había hace poco y digo, mira. Claro, porque yo no sé en qué año la hice. Ese fue en 87, 88. No por ahí recuerdo, debe estar. Sí. Ahí hice una película muy interesante y me gustó mucho hacerla, que era El submarino rojo. Octubre rojo, que era aquella de Sean Connery. Sí. Que se pasa al bando yankee y tal, y toda la película era el submarino. Me gustó mucho hacer esa película. Antonio, Matt Dillon, Billy Crystal, James Belushi, son algunos de los actores a los que has puesto voz. Ya sé. ¿Con cuál disfrutas más? El Pato Donald. No, con todos. No, yo no creo que ningún actor... El actor cuando se presenta a un personaje y le dan un personaje o se reparte un personaje, yo creo sinceramente que es porque él cree que puede hacerlo y lo disfruta, ¿sabes? Entonces, las escenas difíciles, claro que las hay, pero las has solventado en otros papeles, con otras personas, ya los truquitos y tal, ya los conoces. El truco también principal es ajustar de medida muy bien, ¿no? Eso porque claro, eso entonces el actor es rápido, ágil. Tienes 2 pases, 3 pases, a veces 4, pero hoy en día no. Hoy en día es un pase y grabar. Pero entonces eran 4 pases normalmente y apagar la luz. Ya en los 89, 90 ya no apagaba nadie la luz. Yo ya creo que yo ahí... No. Y íbamos todavía con grupos, ¿no? Sí, la protagonista, sí. Incluso los ambientes. Y no se usaban cascos, no. Solamente para los hombres. No sé cuándo se empezaron los cascos, no lo sé. Quizás los cascos... 2006, 2007. Sí, 2000 ¿Qué opinas de eso, de los cascos? A ver, yo... en el 2002 estuve en Italia haciendo una película de la Madonna porque querían que el protagonista fuera alguien que hablara mal el castellano y yo pensé en el hijo de Giuliano, un actor muy bueno que había hecho películas en Estados Unidos, y le hice hacer una prueba porque era el supervisor Jeff Davidson. Le hice hacer una prueba de castellano y que me la mandara. Y claro, el chico italiano sabía castellano, pero lo hacía como si estuviera en el siglo XV. Claro, yo le dije, no, por ahí no vamos bien. No, tiene que ser más natural, ¿no? Pero bueno, dice, ¿cuándo puedes venir a Barcelona? No, que estoy muy liado haciendo una película y no sé qué. Y entonces Jeff Davidson me dijo, pues te vas para allá, haces con él y haces a otros un par de papeles de 2 actores españoles que hay allí. Y bueno, y me fui para allí y hice la de Madonna, la hice con Nuria Mediavilla aquí y allí hice a ese actor. Ese fue un inicio de conocimiento con el cine doblado italiano, porque en las otras salas, yo soy muy curioso y cuando terminaba la sesión me iba a la otra sala, que normalmente trabajaban menos horas, pero no creo que trabajaran 3 horas como ahora, trabajan 5 o 4 y media. 4 y media, otro turno de 3 horas y media y a casa a las 6. Eso era ideal, porque a partir de las 6 tenías tu vida familiar y todo lo tenías. Y aquí teníamos dobles turnos, acabaron a las 10 de la noche. De 13 horas. Claro. 13 horas. E incluso cuando empecé también me acuerdo que Voz de España, la tarde, la empezábamos a las 5 y acabábamos a las 11 y media. 5, 11 y media. 11 y media salías de allí zombie. Mañana tengo que estar, porque tenía convocatoria, a las 8 en Parlo. Oh, no, my. Y encima los compañeros se iban a tomar copas
al Joanot. Sí. Madre mía, qué fuertes estaban. Sí. Bueno, pues eso, y no sé si era esa la pregunta. No te preocupes. Antes has comentado Billy Crystal. ¿Es otra de mafiosos? Es que has hecho mucha de mafiosos. Sí. ¿Cómo fue doblarle en Terapia Peligrosa? Wow, muy divertido. Bueno, es que claro, Es que esa Terapia peli muy Peligrosa buena. es muy divertida. Muy buena. Es que solamente de hacerla ya me dabas de risa. Porque realmente es que el elenco artístico es que es muy bueno. Y eso que tuve un problema en esas películas, porque resulta que Robert De Niro, en una ocasión, Ricardo Solans dijo que no la quería hacer. No sé por qué motivo. No creo que fuera personal. No lo quería hacer. Ah, sí, ya, porque él pedía dinero. Y pues no le daban dinero. Porque él en los Estracos lo hizo, inició eso muy joven, ya en los 90, después de los 80 que hizo Toro Salvaje y tal. A partir de ahí empezó, y claro, ¿qué pasa? Que no tenía seguridad social, solo la seguridad social del momento, ¿no? Pero no tenía apenas. Le ponían 4 sesiones de la película y solo le pagaban una sesión de seguridad social, porque como pagaba un extracos, cobraba un extracos, y eso le ha perjudicado al final cuando se ha jubilado, porque no tenía casi cotizaciones. Y una gran putada, porque es uno de los mejores actores que yo he tenido la ocasión de trabajar con él como actor y tal. Para mí es una persona que además entraba en sala y decía, ¿qué? ¿Nos podemos ir? Ricardo, es que acabamos de empezar. Pero era camaleónico. No nos quedará mucho. No, eran 186. Era camaleónico. Y en esa película, además, claro, el Billy Crystal tenía un papel muy divertido, porque, claro, era el psiquiatra y tal, y el De Niro estaba genial. El doblaje, no sé si esa la hizo, yo creo que, no sé si la hizo Ernesto Aura o fue la siguiente. No sé. En una de ellas sí que lo hizo Ricardo. Para mí es que Ricardo es la voz de Niro, aparte de muchas otras. Sí. Yo es que no... A mí me cuesta ver a De Niro con otra voz. Sí. Es que no es De Niro. No. Bien es cierto que cuando me dijo que no, tuve que sacar a alguien, ¿no? Y bueno, fue Manolo García, ¿no? El que me lo hizo, ¿no? También pensé en Ernesto Aura, que también creo que le iba, pero bueno... y lo hizo muy bien Manolo, como siempre. Claro, pero es impecable. Sí, no, pero es que, claro, me fastidió un poquito no tener la continuación con Ricardo. Claro, es que... Pero bueno, es como si Robert Redford lo hace Ricardo. Claro, dices no. Es que no le veo. No Sin embargo, también te diré una cosa. Yo era muy aficionado al cine cuando era joven. Robert Redford lo doblaba ese actor maravilloso... que se fue a Madrid, que estaba en Barcelona, que era aragonés, ¿cómo se llama? Actor por actor, actor increíble, que era un poco lo que Salvador Vidal después cogió la de esto. No sé si tú te acordarás del nombre, no me acuerdo ahora el nombre. Manolo Cano. Manolo Cano. Y claro, Robert Redford de Manolo Cano era muy potente en los años 80. Sí. Pero luego ya cuando lo cogió Manolo, ya lo hizo suyo. Yo hice muchas películas de Roberto con Manolo. Habana fue una de las primeras. Luego hice una muy bonita que era de periodistas, que moría él al final, etcétera. Quiero decir que eran actores que teníamos aquí la gran suerte de tener los fundamentos con actores de doblaje. Teníamos actores de doblaje que podían hacerte esos personajes. Grandes actores, por supuesto, o algunos que solamente ponían la cara, pero había que doblarlos, ¿no? Claro. En Madrid tuvieron un hándicap y yo creo que fue una cosa de las que en los 90 les perjudicó más. Y es que estaban acostumbrados a correr y al vídeo, a la televisión, que televisión les daba mucho material. Y el cine también lo tenían así, rapidito, ¿eh? ¿Y qué pasaba? Que ponían a un actor, pues a lo mejor contratado, ¿no? Un protagonista, ¿no? Y que lo había hecho, pues yo sé, Jesús, no sé, pues ponían a otro. Y a Claudio Rodríguez, pues no, Claudio, que está muy ocupado. Ponemos a este otro, ¿qué tal? Y claro, eso colaba al distribuidor, porque el distribuidor lo que quería era vender la película rápidamente. Sí, claro.
pero a la larga se notaba, y aquí no, aquí teníamos una fidelidad enorme, éramos como los clasistas del doblaje, El ¿no? doblaje. Sí, es que incluso es vergonzoso decirlo, pero hasta películas malas que yo he hecho, Sí, he hecho muchas, Han sido buenas al final. sí, por el doblaje, Sí, sí, como claro. resulta que yo también recordaba las películas italianas de los 60, que entonces eran voces de Madrid, también alguna de Barcelona. Y a una película mala del oeste la hacían buena los doblajes de entonces. ¿Eh? Sí, sí. Y claro, decía, esta es la situación, esa es la verdadera, la buena historia es trabajar así, ¿no? Ya, tuve la suerte también de que me dejaron, ¿eh? Quiero decirte que yo no tenía supervisores en ese momento tan crudos como uno que ahora he tenido, que no, este no, porque no me gusta, pon a este no, que este tiene mucha voz. Y claro, dices, bueno, pero vamos a ver, no, me gusta fulano. ¿Pero te gusta? Llévatelo a la cama, yo qué sé. No me fastidies. Pero para esto no va, no casa con... Yo ni así edad, he tenido disputas y Ya. discusiones y al final he dejado las cosas, ¿no? Porque claro, que también es verdad que me he portado mal porque he dicho, sí, le he puesto verde, ¿no? O sea, que y sí, eso es un pronto que yo tengo que Bueno, me perjudica. Bueno, pero ahora tienes menos pronto. ¿Cómo te creas? Que últimamente tuve uno. Bueno, ya, pero Sí, es que sí. antes tenías un pronto casi a diario. Bueno, pero os diré que gracias a... Yo estoy casado con Alicia de la época de los 90, que tuve una enfermedad. Bueno, yo me divorcié de la primera mujer, que por cierto se divorció porque, claro, no me veía el pelo, porque estaba siempre ajustando. Claro, en las moviolas. De las moviolas. Entonces, me divorcié y a los 2 años, pues bueno, nos juntamos Alicia y yo. Alicia era una actriz que estaba, bueno, que prometía mucho y había hecho cosas muy buenas, porque Sí, ella sí, entró en el lo sigue 85 haciendo y sigue haciéndola. Pero bueno, pero quiero decirte que bueno, cuando estuvimos unidos y tal, y todo el mundo lo sabía, pues ya hubo las maledicencias de hacer la película con Antonio porque era la chica de Antonio, ¿no? No, porque era... Yo con ella... pues precisamente le he quitado papeles sin darme cuenta. Le quité una Gwyneth ¿Y te sigue Paltrow. queriendo? Sí, pero ahora ya es un poco aquello de me quiere, pero he de pasar por el aro. No, pero es un poco el sacrificio. Yo pensaba que no tendría... Claro, estaba casado con alguien que no tenía nada que ver con esto, el mundillo del teatro, ni de cine, ni de doblaje, y yo pensaba, yo no me casaría ni con ninguna persona del doblaje, vamos, es que ni borracho. Ya, pero no quieres arroz, 2 tazas. Claro. Bueno, pero y lo que quería deciros es que... no te ha ido mal, ¿no? No, porque ella me ha, digamos, reeducado, ¿sabéis? O sea, ella, que en realidad si está un poco nerviosa ahora es porque soy yo nervioso, pero ella, digamos que me ha... no sé, me ha quitado un poco la tensión que siempre tenía. La encima. bravura. Sí, no, quizás eso no, porque eso me sale ahora ya poco, pero sí que me ha ayudado mucho, ¿eh? Me ha ayudado mucho. Y le estoy muy agradecido, cosa que realmente, pues, ella, la verdad, se ha dicho, como hemos tenido un hijo, que también es igual que yo, pues claro, ha tenido que luchar en 2 frentes. Y claro, siempre dice, estos son los Lara. Claro, pero mi hijo es diferente, es mucho más cerebral. Y sabe inglés. Y sobre todo sabe inglés. E italiano, Italiano. porque Wow, oye, se fue a hacer el 4º curso de Derecho, se fue a Siena, Sí, sí. a uno de estos. Oye, estuvo... Lo sé, me lo explicó Alicia. Joder, macho. Claro, bueno, es que... Suspendió los 2 primeros exámenes porque no tenía ni puñetera idea de italiano. Entonces, como era en italiano, nosotros le cogimos un sitio en una residencia que estaba al lado de la universidad. Se levantaba e iba a la universidad. Pero él se reunió con los chicos italianos, sobre todo los que eran de Sicilia, al sur de Italia, que esos son los que hablan más rápido el italiano, ¿no? Entonces, oye, estuvo 3 meses, y al 3er mes vino a Barcelona. Eran 4 meses de eso, ¿no? Y hablaba italiano ya, pero no del todo. Se fue y dijo, yo no vuelvo hasta dentro de 9 meses, estaré aquí hasta 5 meses más. Hombre, Tony, no me fastidies, que tienes que... Nada. Y se quedó allí 5 meses más. Y cuando volvió, Era italiano. hablaba italiano que sus compañeros decían que parecía italiano de Sicilia. No, un cabezón increíble. Yo nunca he tenido suerte para eso. Soy muy malo. Antonio, otro de los actores, perdona que te corte, No, hombre. Matt Dillon, Sí,
¿Cómo lo llevas? Bueno, bien, bien. Este es un actor que parece que no le pasa el tiempo. Sí, ¿no? Es lo que digo. Ahora ya está más envejecido, pero, ¿sabes? Este actor empezó con For Coppola en películas en Madrid, dobladas en Madrid. Yo lo doblé en la primera, que la dirigí también, quiero decirte, claro, soy un poco, en fin, ya, perdonadme, pero... Bueno, barres para casa. Algo he sido, sí. Yo decía, como no me llama nadie, me lo hago yo. No, total, pero de todos modos, en Kansas, una película que era dos actores de las películas aquellas de For Coppola de los años 80, muy buenas películas, pero en blanco y negro alguna, etcétera. Era uno que al final, es que no me acuerdo los nombres. Bueno, total, que me lo dobló Luis Espinosa. Eso sería en el 86, 87. Y a partir de ahí ya me fueron llamando para hacer las películas de Matt Dillon. Matt Dillon para mí ha sido un actor que he gozado haciéndolo. Hasta que llegó un momento, una película que hice de él en Madrid, que me llamaron de Madrid para hacerla, que era La casa de Jack. Una película en la cual era un asesino en serie. Y oye, lo bordó el personaje, pero yo lo pasé fatal. Sí. Pero te daba... Sí, porque era un actor que había hecho comedia, había hecho de todo, ¿no? Y, coño, un cambio así, digámoslo, tuvo que darle mucho dinero a la productora, pero no lo sé, ¿eh? Porque a partir de ahí lo he doblado 2 o 3 ocasiones más. No se prodiga demasiado ahora. Es verdad que ahora hace tiempo que no se le ve, sí, ¿no? Es una pena porque es muy buen actor. Igual ha hecho suficiente dinero y... Yo creo que no, yo creo que es de esos actores, sí, supongo que habrá hecho dinero porque ahí les pagan mejor que un doblador cualquiera de aquí, pero no, pero yo pienso que es que mira mucho los guiones. Este guion puede ser que sea muy exigente. Muy exigente, sí, yo creo que sí. Hay algunos actores que prefieren eso a ganar mucho, ¿eh? Otros no, otros hacen todo. Hopkins hace todo, lo que quieras. Ha hecho a Picasso, bueno, haz lo que quieras, y lo hace muy bien todo, claro. Sí, pero... es que pero, hostia, lo hace muy bien también todo. pasó una etapa de teatro Hopkins que también sudó tinta como los calamares, ¿eh? Claro. Porque claro, o sea, pero ya a partir de los 80 ya se destapó ahí. Bueno, yo creo que en esa etapa le fue muy bien para ser lo que es. Hombre, El silencio de los corderos le destapó del todo, sí, pero antes había hecho alguna película muy interesante. Es brutal. Es brutal y el tío lo hace súper bien. Increíble. Pero increíble. Camilo... No, es que Camilo es la voz. Camilo ahí. Es sí. Que dices, mira Camilo, es que me das un poco de miedo hablando normal. Sí. O sea, porque se metió tanto en el personaje. Dices, pero bueno, es que yo creo que esos actores tienes que meterte dentro de ellos, porque tienes que incluso saber qué están pero pensando. Se metió muy bien, Camilo. Sí, no, evidentemente. Y luego además que tiene una voz maravillosa, que puede trabajarla muy bien, que la trabaja muy bien. Claro. Ese es el hándicap que tenemos los que tenemos la voz un poco agudita. Claro. Que claro... bueno, pero tú tienes una voz muy característica, ¿eh? Ahora. Pero cuando hacía el Matt Dillon y todos esos en los años 80 y 90, tenía una voz de pito. Sí. Bueno, de joven. Bueno, era joven, sí, pero... Bueno, pero ahora puedes hacer gente más joven y no canta tanto. Sí, claro. Puedo hacer gente de 50 años y no canta, me queda bien. Pero me han descubierto en estos últimos 5 años, ¿sabes? Me han descubierto, porque ha sido gente que me ha repartido, ¿no? Hasta hace poco hice un Skarsgård en esa de Valor Sentimental, una que está en los Oscars, que está ya mayor el hombre, y era una película de esas noruega que son lentas de pelotas. Y era un hombre con sus hijas y tal, que es un director de cine que quiere que su hija, que es actriz, le haga un papel, pero como siempre han tenido el perro y el gato, han sido el perro y el gato, la hija no quiere y se busca a otro y tal. O bien, esta vez la repartió Javier de Madrid, el Javier que estuvo aquí, Javier Valdés, que por cierto va a montar un estudio aquí, por lo menos tendremos un estudio más. Podremos ir a picar a la puerta a ver si hay suerte. Lo importante es que pueda intentar que la gente entre de oyente. Que supongo que entonces habría multitud. Yo creo que en Madrid lo hace. Sí, yo creo. Sí. Bueno, pidiendo yo allí he tenido los permisos correspondientes. Por supuesto. O sea, pero
Es muy de... Además trabaja con mentalidad Sí. de Barcelona, Sí. porque ha estado aquí mucho tiempo. Sí, sí. Y siempre dice, no, hostia, es que claro, cuando se podía entrar a la sala... Sí, no, totalmente cogió la fórmula barcelonina. Sí, sí. Pero yo te diré más, ha tenido la suerte de que su estudio, que entonces era un apéndice de Sonobloc, que era la sala de Madrid, que fue ya en los últimos estertores de Sonobloc que la montó, lo mandaron allí para que estuviera de director de la sala, a pesar de que había otro que estaba allí. Y hubo una lucha intestina allí, pero al final se quedó él y se fue a la porra de Sonobloc. Al irse a porra Sonobloc, él se quedó aquello, lo pasó un poco mal y tal, Sí. pero ha conseguido, a través de una serie de esfuerzos y tal, con clientes y tal, de películas de coste bajo, etcétera, Sí, indies. y ahora se ha unido a Doing Brothers de Francia, y esos son una importante empresa, y oye, pues si viene aquí como va a venir, aleluya. Sí. Sí, no, y además muy bien. O sea, es un tío que cuida... Demasiado, Cuida demasiado, el lo pasas producto. un poco mal. Sí, porque te dice, no, bien, Antonio, bien, pero hazme otro porque que tenga un poco más intensidad y la voz pequeñita, no me pongas mucha voz. ¿Vale? Yo tengo una voz demasiado gruesa en ese aspecto, porque mi mujer me lo dice siempre, es que gritas. Bueno, pues es mi manera de hacerlo, yo qué sé. Bueno, de momento nosotros no lo hemos notado que grite. No, pero claro, es que si comparas su timbre Otros con el de actores. Alicia... Claro, con el de Alicia. hombre, claro. Hostia. Claro que Alicia, además, Sí, sí. Alicia ¿no? tiene una voz que le queda todo bien. Sí. Y que O sea, además resuelve no todo se esfuerza, es bien. como Jimeno, que lo he No, no. trabajado unas cuantas veces, sí, habla sí. como tal, y le queda estupendo. Sí, dices, ¿Cómo lo hostia, hacen? pero un momento, ¿qué pasa entre su voz y el micro? Que además Hay un efecto. hay un efecto que dices, hostia, por lo que yo oía, no llenaba lo que ahora veo que llena. O- Eso es un efecto micro. Sí, El micro quiere. O que además dices, bueno, tampoco hace tantos tonos. No. Que, Se acerca o sea, mucho al original. Sí, Es y demasiado entonces- rápida, ¿eh? Pero Ese es lo su ves, problema. lo ves y dices, Sí, te lo No, pero crees, tiene te lo crees. tonos. Está bien. Claro. Yo creo que es Sí, demasiado es verdad, rápida, a Jimeno no ¿no? le pasa tanto. Yo pienso que ha cogido una fórmula de trabajo Sí, que, pero claro, no le queda mal. No, pero claro, alucina a todo el mundo y claro. Yo me siento un poco pues minimizado porque claro, la tienes en un papel que pocas veces, afortunadamente, no, desgraciadamente, no la ha tenido. No es por nada, es el hecho de que me ha sido difícil. Si no era un personaje que lo hubiera doblado, me era difícil repartírselo a Alicia, porque ella trabajaba, entonces, no sé, he sido un poco, en ese aspecto he sido un poco imbécil. Pero bueno, me limito a ser lo que soy, imbécil perdido. Ya. Bueno, porque somos pistis, por cierto, Exacto. del mismo día. Bueno, nos quedan nada, 4 días. Muy poquito. Nos queda... ¿Cumplís el mismo día? El Sí, mismo día. el mismo día He fue visto, un sí. día célebre, el nuestro, ¿verdad? Claro, o sea, tuvimos que hacer entre él y yo una fiesta diferente, el Día de la Mujer Trabajadora. Ah, sí, bueno. Para no tener tanto éxito. Es que éramos demasiado, Claro. Dijimos, la mujer necesita que esté a nuestro lado para Exacto. subirla. Claro. Y también estaba Alberto Trifol, que también era del Trifol 8. también era pista. Ese día, exactamente. Del 8 sí, también. Sí, Joder, pero macho, cumplís ahí todos. Bueno, a ver, un momento, Luis somos los Posadas buenos. del 9. Ah, es Sí, verdad, es también es verdad. Piscis. Claro. Sí. Hombre, está la florinata, en ese Hombre, mundillo. A mí me podréis perdonar. Acá hay Claro, algo, oye, aquí hay algo seguro. claro, Aquí- que aquí aquí el el Zodíaco amigo también significa ha hecho algo. sus Sí. grandes pinitos, Sí, Exacto, hombre. sí, sí. Que Hombre. supongo que te entrevistarás a ti mismo. Ya me lo ha hecho. Sí. Ah, ya te lo ha hecho. Ah, Sí, bien. sí, sí. Eso habrá sido un dual bueno, ¿no? Bueno, no salió mal. Divertido, Sí, además, ¿no? sí. Además fue al principio porque pensábamos... Pues nos a ver negábamos cómo a va. venir Sí, y a ver qué va, qué va. ya lo hago yo todas las Exacto, veces. Ya vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, tuvimos ahí un arranque... Sí. Hombre, funcionó Sí, bastante sí, bien. Sí, tuvimos un arranque. Bueno, hicimos un corte de estos que pasamos que tiene más de 4 millones de visualizaciones. Claro. Esto es alucinante porque... Si gusta la cosa, funciona O muy sea, es bien. un programa que funciona, que es que nos hemos quedado de piedra cuando hemos visto que, por ejemplo, gente de Costa Rica o de Venezuela sí. o de Alemania o de... Que lo ven. Nos Mucha está gente. viendo. Sí, seguramente son personas, bueno, son españoles que viven fuera. O puede Sí. que también, ¿no? Porque si son sí. sudamericanos... No, sí, en Sudamérica sí, pero en el caso de Alemania tenemos algún oyente en Alemania, en Sí, en Costa Rica, sí, en pero por ahí Venezuela. también
En Holanda y, Sí, es que en Y Holanda. también en Estados lo Unidos, puedo me ver. imagino. En porque Estados también Unidos allí- también tenemos Estados Unidos algunos, también sí. tenemos. Entonces yo supongo que A son ver, españoles. que yo están por ahí. es que soy nulo para todas estas cosas, pero quiero decirte, me hizo gracia cuando me dijo Aleix esto, lo de voz, ¿sabes? Podcast. Dije, coño, pues está muy bien porque podcast, ¿no? Podcast. Eso ya está muy visto. Claro, En cambio, entonces podcast aquí hablamos está- de voz. Claro, Claro, y eso. bueno, pues es un poco el programa de voz. Ujú. Sí, somos un poco la remesa, no sé, como un hato de vacas de voz. Que nos dominan y nos llevan por todos lados y hacen de nosotros lo que quieren. Sí, sí. Las películas. Desde luego. Antonio, durante todo el proceso Mucho. que llevas de carrera, ¿qué es lo que has aprendido? Mucho. Sobre todo he aprendido de las personas, de los actores. Ahí es donde realmente yo me he nutrido, porque he visto las interpretaciones de todos tan cerca. Una cosa es que yo había sido un aficionado al cine y oía las voces y tal, y cuando era niño creía que hablaban en castellano. John Wayne y compañía. Pues no tenía ni puñetera idea. Yo creo que hasta que no estaba haciendo la carrera, no. Y cuando ya vine aquí al teatro, al Instituto del Teatro, ya, y me dijo aquel amigo que 400 pesetillas por día, ahí empecé a entender. Pero claro, eso fue para mí un poco complicado, porque claro, cuando ya estaba metido un poquito y hacía 2 o 3 takes por sesión, al lado de aquellos monstruos que ya había habido de pequeñito, Claro. para mí era un mareo. Yo creo que he aprendido sobre todo de los castings, de las interpretaciones de todos, de si era el protagonista, si era un tipo, si era un ambiente. Quiero decirte, en realidad, toda la gente que se mete en esta profesión, o que por lo menos estaba en esta profesión cuando realmente yo dirigía mucho, era gente que estaba dedicada a la interpretación, que de alguna manera tenían en su sello, ADN. en su ADN, Claro. eso, aunque no fueran muy pulidos, aunque no fueran actores que a lo mejor en teatro funcionaban mejor, pero que en doblaje pues les costaba un poquito y tal, pero bueno, para eso estaba la paciencia, que yo también tenía paciencia, pero hasta que se me salía la paciencia y me cabreaba, pero he tenido mucha paciencia con actores que han podido conseguir hacer ambientes, Sí. pero muy buenos ambientes, porque los ambientes son muy difíciles. Va. La gente no sabe. Un protagonista tiene el texto, tiene la voz, tiene el muñeco ahí, pero un ambiente que tienes que dar el tono de la acción, eso para mí es... Yo por eso, los años que estuve haciendo ambientes, yo creo que fue también una gran escuela. Para mí fue La una gran mejor escuela. Yo que durante mucho tiempo fui técnico. También fue una escuela muy grande. Sí, Claro. o sea, me pasó también que mamaba mucho de los actores que venían, ¿no? Pero lo que era el tema de los ambientes, o sea, un ambiente mal hecho, o sea, Destrozo. es inmezclable. Dices, claro. bueno, tengo esto Sí. que no vale para nada. Sí, sí. O sea, lo tengo que reforzar con algo. Sí, sí. Ostras. O sea, los ambientes, que bueno, son ambientes. No, los ambientes tienen que estar muy bien hechos y tienen que estar metidos Dentro de la historia, fusionados claro. dentro de la historia. Sí, sí. Claro. De todos modos te diré algo, Cuando he trabajado contigo, bastantes veces también, cuando Sí, eras sí. técnico y Sí, tal, sí. yo ya te veía con ganas de estar en la atril, porque Sí. ya te subías cuando estaba pinchando, se subía a la mesa de tal, y pinchaba desde la mesa sentado, ¿sabes? Así, aquí me las den todas. Sí, sí, y tal, claro, decía, es que Aleix va... Sí, sí, bueno. Y de verdad que hiciste un salto, y hiciste muy bien. Hubo varios técnicos que también dieron saltos en aquella época. Sí. No han tenido tanta suerte en ese aspecto, porque no tenían tanto talento, quizá. Tenían voz, pero no tenían tanto talento. Supongo que se han ganado la vida, porque, Sí, sí. sobre todo en el catalán y tal. Pero tú has hecho la versatilidad de castellano-catalán, has tenido realmente una serie de... Yo creo que una trayectoria que ha sido muy afín a tu forma de ser y a tu forma de interpretar, ¿no? Y creo que, bueno, hemos tenido en ti bastante un pilar bueno. Sí, bueno, y además nos hemos reído, que Mucho. en realidad era Mucho, para eso. mucho. A veces es demasiado las risas, porque Bueno, teníamos pero que está decir, bien. "Ey, vale, Bueno, ya, vamos, vamos a vamos, trabajar algo, vamos porque, a coño, trabajar. que nos van a echar". Sí, bueno, Claro. claro, pero tú también tela, ¿eh? Sí, a la sí. que te sueltas, también Bueno, es decir, me enrollo no, mucho. Vamos a trabajar algo. Sí, sí. Bueno, pero a ver qué hora es. No, vamos a, Podemos desayunar. exacto. Vamos a desayunar. No, pero yo no era de desayunos, La verdad,
sea... No, el del desayuno era yo. Por eso, yo venía de mi casa desayunado, un café con leche y nada, y unas galletas, pero yo pasaba, eso también os lo diré, he pasado muchos años, casi siempre, sin tomar nada al mediodía. Comía de 2 a 3 y hasta las 10 de la noche no cenaba. Quiero decirte que ha sido realmente... que tampoco lo entiendo, porque oye, ahora me apetece tomarme un bocadillo a las 11, ¿no? Solo que me duermo. A las 12:30 estoy frito. Claro. Me entra un sopor. Yo no sé, a vosotros que estáis normalizados en Sí, el bocata. El bocata. Y luego es la atmósfera, ¿eh? Sí. O sea, Después de comer siempre viene el sueño. Siempre viene sueño. Sí. Claro. Pero yo más de media horita no duermo en la siesta. No, sí, Alicia sí. Alicia ahora he visto y descubierto que le gusta dormir la siesta. Pero también es verdad que ha dormido poco en su vida, ¿no? Pero jolín, Tiene que regularizarse. Sí. Claro. Pero ella se queda frita. Porque a ella le gustan mucho las series de Madrid. Las voces. Entonces se pone la serie y a los 10 minutos está frita. Quiero decirte, por eso le gustan, porque no se entera. Claro. Está ahí ese rumor. Ahora está en la cocina, no viene al comedor porque ella ve sus series que le gustan, que alguna es de aquí, sobre todo las que hace la Magaña. Una que es una Rusia Vilches que Sí. Una francesa. Sí. Bueno, pues esa le gusta mucho y otras ya de Madrid. Pero hay otra también que le gusta mucho, que también está hecha aquí en Barcelona, que también la dirigió la Magaña. Pero bueno, que de alguna manera no vemos la tele juntos. No la vemos. A mí, es que claro, yo hoy en día me gusta más, no sé, quizás eso es negativo, pero me gusta ver lo antiguo. Bueno, yo también me he quedado bastante enganchado cuando es Calle 13 o una Sí, que sí. resulta que hay algo, no sé, con faldas y a lo loco. Wow, claro. Y te quedas allí viendo cómo dicen las cosas. Sí, sobre todo la manera de decir, la interpretación. Es flipante. Entonces me quedo como abducido. Sí, a mí me pasa, a mí me pasa. Y también os tengo que decir que el cine antes era mejor. Había mejores películas, yo creo. Guionistas. Sí, yo creo que los guiones tenían quizá Sí, un poco. y actores estrella. Actores estrella que la gente seguía, ¿no? Porque Sí, yo sí, creo sí, que también. ahora también siguen algunos. Sí. Tony, por ejemplo, tiene sus fetiches en actores y actrices, y algunos compañeros jóvenes también de 25 o 30 años también me han dicho sus actores favoritos y tal. Pero yo tenía a todos. O sea, a mí me gustaba mucho Robert Mitchum, por ejemplo. Claro. Me gustaba La voz de San Salvador con Robert Mitchum. Era morirse. Era brutal. Era morirse. John Wayne, que tenía Felipe Peña de voz, o tenía Rafael Luis Calvo, o tenía el de Madrid. En fin, Sí que es verdad que ahora hay menos iconos, sí. Digamos. Antes teníais muchísimos. Sí, y además que se decían de otro modo, ¿no? El John Wayne. Sí, claro. Tienen unos nombres potentes. Eran divertidísimo. Claro, eso. y cada uno, John Wayne, ¿no? Sí, claro. En cada casa se decía ¿sabéis una cosa? de un modo diferente. Cuando una Robert ocasión, Mitchum y el Kirk Douglas y el Michael Douglas. Kirk Douglas. Bueno, bueno, sí es el hijo. actor Clint Eastwood, bueno, ya estaba en Barcelona, pasaba por el Urgell un día y era una película de Clint Eastwood y ponía Clint Eastwood y dije, hostia, qué difícil es esto, Clint Eastwood, joder, no puede ser Clint Gable o algo así, más fácil, ¿no? Vale, hice una función de teatro cuando salí del instituto que se llamaba Viento en las ramas del sasafrás, que era del oeste. No sé si es más fácil Clint Eastwood que... Sí, no, perdóname, pero en el póster de puse con John Wayne, Gary Coupé, con dos narices, ¿no? Sí. Y era Pilar Rubiella, era Tirito Lindo, que era una prostituta de un salón y tal. Luego venían los indios y poníamos música de estos negros tan buenos, Temptation, eran geniales. La música no pegaba ni con cola, pero ojo, estuvimos 2 o 3 domingos era un club que estaba, Club Congreso, Club Congreso. Hicimos allí las funciones, hice varias otras. Hice una del doctor, ¿cómo era aquella? Hombre si no, de Pedrolo. Lo dirigía Pere Dausà, que fue compañero mío en el instituto y que luego se hizo cargo del Romea, catalán y tal. Sí.
Pero eso por ese cómic, por esa función de teatro del oeste, al final se difuminó el grupo, porque hacíamos series buenas, películas buenas, obras buenas, no sé, La muralla china, de Max Frisch, y tú vas y haces esta porquería, corcho, y tal. Yo recuerdo que pasaba por la Meridiana y vi esas vallas del ayuntamiento, pero que entonces eran de madera, ¿no? Y dije, esta me va perfecto para ponerla en la corbata del teatro y ser el sitio donde dejabas el caballo, que veníamos saliendo del caballo y tal, y dejaba el caballo allí. Pues Antonio, antes de despedirnos, déjame preguntarte por Titanic. La pregunta. Vaya pregunta. ¿Cómo fue subirse al barco? Se hundió. ¿Se hundió? Lo siento. Es algo que realmente será para mí como una especie de película fetiche. Porque yo había visto los Titanics de los años 50, ingleses y tal, y siempre me había llamado la atención el Titanic. Pero es que resulta que en los años 80, en Voz de España, Jordi Brown había comprado una revista de Geo, que hablaba del Titanic, que habían descubierto dónde estaba y tal y que cual. Y bueno, me la prestó y la leí. Siempre había sido algo que me llamaba mucho la atención. Y claro, cuando me llamaron para hacer la película fue un poco a unas horas intempestivas, porque acababa de salir del estudio, había llegado a casa, estaba a punto de cenar, y eran las 10:15, cosas así. Y me llamaron de Sonoblog diciendo que tenía que ir a Sonoblog para ver una película, porque estaban los clientes. Digo, bueno, pues ya, pues yo qué sé, ya la veré mañana, yo qué sé, pero no, es importante que vengas. Joder, estaba viviendo entonces en Masnou. Cerca. Exacto. Vale, voy. Llegué a las 11. Es una película importante porque es un tema bastante interesante. Sí, ¿cuál es el tema? Titanic. Anda, que paramos. El barco se hundió, ¿no? Vale. Yo ya he visto la película Titanic en blanco y negro, quiero decirte. Y la vi y dije, madre mía, ¿esto cómo lo cojo yo? Porque le pregunté cuánto tiempo tengo yo para hacer esto. Porque claro, ajustarla era la leche. Wow. Cuanto antes mejor. Joder. Y era miércoles. Y entonces yo, con esa locura que me caracteriza, le dije, bueno, pues empezaremos ya mañana. Bueno, o pasado mañana, el viernes. Empezamos el viernes. Como que yo ajusté a la anciana, todo lo de la anciana lo ajusté. Y llamé a Marta Martorell e hice a Marta Martorell. Y a partir del fin de semana fui ajustando película, hasta que 2 semanas después ya la tenía terminada. Pero entonces ya solo me quedaban los ambientes. ¡Buah! Que no hay nadie. 25 días me duró la película, 25 días. Bueno, es que realmente había una particularidad en los ambientes, es que resulta que habían rodado la película en México y todos los ambientes estaban en sudamericano, mexicano, ¿no? Y claro, se notaba mucho, tenía que doblarlo todo. Y bueno, pues sí, la verdad es que tuve 4 sesiones de ambientes. Y, oye, la gente se comportó estupendamente, porque fueron 6 horas cada vez, eran distintos actores, ¿no? Cada vez. Claro. Pero claro, ya no sabía, la próxima vez llamaré a un teatro independiente, ¿no? Porque no tengo más gente para hacer ambientes, claro. O actores protagonistas que me hagan ambientes, ¿no? Hubo una escena que recordaré toda la vida, que es la muerte de cuando están ya en el agua y el pobrecillo no se puede subir al tablón aquel, a la tabla, que todo el mundo pensaría, y yo lo pensé entonces, pero coño, si se puede subir igualmente y se salvan los dos, no podía ser, tenía que morir alguien, ¿no? Y esa escena la hicimos los dos juntos, pero el copión era muy malo, blanco, estaba muy negro, muy oscuro, era un mal copión. Porque trabajamos en realidad, y eso no lo hemos dicho, pero muchas veces, no en los 90, pero luego hemos trabajado películas en cine que no se veía un pimiento, sí, ¿no? Sí, con sí. aguas en todos lados. Con aguas y con letras. Pues hicieron la escena ellos dos, esa escena, y la abordaron. Porque claro, íbamos sin casco, pero luego yo cada take pasaba el original por debajo. No hubo ni un take que se pasaran ni un ápice. Wow. Claro que nos ensayaban 3, 5 veces, 6, ¿no? Eso, y el casting que tuve, que evidentemente era una cosa impensable, tanta gente. Uf.
que me podían fallar muchos, ¿no? Pero para mí ha sido como una especie de hito, ¿no? Es decir, a partir de ahí dije, ya lo que me echen ya no me será tan importante, ¿no? Pero tuve la gran suerte, eso fue una suerte para mí que me decidieran que la hiciera yo, ¿no? Siempre he pensado que cuando haces una buena película y te han decidido alguien que la hagas, dices, ¿cómo demonios? A lo mejor tiene doble visión, ¿no? Y fue eso, el Titanic, esa fue mi Titanic. Pues Antonio Lara, ha sido increíble, un mega programón, 2 horas y pico, o sea, que nosotros encantadísimos de tenerte aquí. 2 horas y pico. No, hombre, no, de eso se trata. Así que vuelve cuando quieras. Exacto. Es tu casa. Bueno, tendré que prepararme el guión para la próxima. Porque has explicado todo, ¿no? Sí, ahora tendré que hacer inventos. Bueno, otras vidas. Que Alicia te eche una mano. Salud, Alicia. Exacto. Pues nada, nosotros nos despedimos aquí. Recordar que el 20, 21 y 22 vamos a estar en Oviedo, en el FAMedia, y podéis comprar las entradas aquí abajo en la descripción. Con el código podcastfm tenéis hasta un 10% de descuento. Señor Estadella, nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa. No dejéis de vernos ni allí ni aquí, por favor. Nos vemos en el próximo programa de podcast. ¡Adiós!